lo que dice Doris es que seguro la gente está, yo no sé la gente dónde saca tanta plata para ir a pasear en todos los puentes, pues la verdad no sé. Me gustaría que me dijeran de dónde sacan los colombianos tanta plata. Digo, Pero bueno. hoy que trabajan o para que nos den trabajo. Sí, 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 porque a mí no me da y yo los veo a todos paseando todos estos puentes seguidos y yo acá en las mismas. Bueno, entonces voy a proyectar. Yo no sé, pues es que a Jaime no le aparece microfonito, pero Jaime, si quieres nos confirmas que nos estás escuchando por chat, porque no sé por qué no le aparece. Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, ahora sí te estamos escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, es que estoy usando un audífono, voy en un transporte público No, y parece que no. tranquilo. No hay ningún problema. Bueno, entonces hoy vamos a estar el profesor Sergio y yo acompañándolos. En realidad es una sesión corta, pues que sería como ya lo que resta dentro de la ficha o plantilla pues de las soluciones por diligenciar. La profe Erika pues no nos podía acompañar hoy. Entonces no vamos a hacer vuelta al cuerpo porque yo no sé hacer vueltas al cuerpo, listo. Les quiero recordar pues que dentro del ciclo de formación que se había pensado para acompañar la generación y perfeccionamiento de ideas, pues estamos en la sesión de julio 19, que es implementando la solución, que nos queda restando solamente la del viernes. Ojalá pues los que vean esta grabación y los demás se puedan conectar la del viernes, porque me parece importante pues lo de comunicaciones efectivas, porque les van a dar tips para hacer el video que deben, relacionar en la ficha, y de pronto algunas herramientas que pueden utilizar que normalmente pues no todos conocemos ese tipo de tips y herramientas. Entonces es muy importante si pueden participar, porque el video pues es un elemento clave para los evaluadores de las diferentes soluciones. Les recordarles pues que está vigente los espacios para asesorías individuales. También está pues como en ustedes aprovechar esos espacios para resolver dudas, para incluso validar esa solución y tener otra mirada al respecto. Que están por los dos anexos que se deben diligenciar, uno para la categoría ideas, que es el anexo 2A, y para las soluciones validadas el anexo 2B. Si de pronto aún no han podido descargarlos, nos cuentan, pues me escriben a través del grupo de WhatsApp o al correo y se los enviamos directamente. Como está en este momento en el enlace pues que les hemos compartido varias ocasiones, el archivo debe descargarse para poderse editar, no se puede editar en línea, no está de más pues como recordarles eso. Quiero recordarles de nuevo, porque somos colombianos todos, pues que la postulación estará hasta el día 28 de julio, hasta las 11:59 de la noche, pues posterior a esa fecha no se aceptarán soluciones pues postuladas, y que luego de ello vendrá pues el espacio de valoración y selección de finalistas, y que estará a cargo de las instituciones retadoras. Y por último, pues la selección de los ganadores, y que todos están invitados pues para la premiación el 14 de septiembre, que se hará de manera híbrida, pero presencial, aquí en la ciudad de Medellín. Les recuerdo, y no está de más, porque mi compañera de experiencias me está diciendo que los interesados en experiencias todavía no encuentran la ficha, por eso les digo, no teman preguntarme pues cómo descargar la ficha, o se las envío pues por WhatsApp si quieren, o por correo electrónico si no logran descargarla. Entonces, recordarles cómo postular esa solución. Digamos que ya he hecho énfasis en revisar los requisitos de participación, que no vayan a ser descartados por esos requisitos iniciales, porque luego de la
fecha final de postulación, pues hay como unos días donde vamos a revisar los requisitos habilitantes para poder pasar a la etapa de valoración. No está de más que consulten los criterios de evaluación, pero ahorita vamos otra vez como a repasarlos, que descarguen y revisen esas fichas, que las diligencien en su totalidad, no dejen de diligenciar ninguno de los campos. Y es muy importante que al momento de postularse, pues además de, eso es un formulario de Google Forms, que además de diligenciar los datos de quién postula, porque es la persona con la cual nos vamos a estar comunicando durante todo el resto del proceso de la IDEATON, pues verifiquen que relacionen el enlace de donde se puede descargar la ficha diligenciada. Miren la forma de verificar, además que sí se pueda descargar. Pues cuando uno lo monta en el drive te dice, pues, habilitar permiso para que cualquiera con el enlace lo pueda visualizar, ¿cierto? O lo pueda descargar. Entonces, que esté habilitado dentro de la plataforma que utilicen en la nube para poderlo compartir. Importante, y hago énfasis en esto porque aún lo siguen haciendo, no estoy diciendo que las 3 personas que nos están acompañando, sino pues otros solucionadores que en realidad aporten es las fichas que están acá, pues para las soluciones validadas se permite que la propuesta técnico-económica se haga en el formato de conveniencia. Sin embargo, tienen que diligenciar la ficha tal cual como se les ha solicitado en el anexo 2B y no lo están haciendo. Y al momento de revisar los requisitos habilitantes, pues eso los va a descartar de entrada porque no están cumpliendo con ese requisito. Listo. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden hacer. Con respecto a los criterios de evaluación, y quiero, porque siempre les digo que lo revisen, porque finalmente, pues estos son los criterios que van a tener en cuenta las instituciones retadoras, ¿cierto? Y que para poder hacer la valoración, pues la ficha es la que contiene la información necesaria para poder hacer esa valoración. Entonces, por eso la ficha es, y la información es que ustedes suministran y registran en la misma es de suma importancia. Entonces, quiero que vean, pues porque hice el ejercicio, recuerden, en el criterio pertinencia, ¿qué van a evaluar? Pues que realmente esa solución que ustedes están presentando pues responda a lo que quiere y necesita el retador y que además tenga coherencia con las necesidades o requerimientos del contexto de la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Entonces, ¿qué elementos o espacios de esa ficha responden o les va a permitir a los valoradores, las instituciones retantes o retadoras, identificar que se cumple con ese criterio? Entonces está la descripción de la problemática o oportunidad, la descripción de la idea de solución y obviamente en el apartado donde dice sostenibilidad del sistema de salud colombiano, que ustedes describen cómo esa solución le aporta a la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. En el caso de la viabilidad, que es la posibilidad de llevarse a cabo, ¿cierto? Teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos tanto tecnológicos como organizacionales, y que aquí es fundamental que tengan en cuenta esos requisitos y barreras que describieron las instituciones retadoras en la ficha de los retos. Y además, cuando ustedes hagan el presupuesto, pues ellos van a mirar qué tan viable es. Entonces, ¿qué se va a tener en cuenta ahí? Claro, la descripción de la idea de solución, pues va a dar elementos para determinar la viabilidad, el alcance de la idea de solución, que es muy importante, o sea, hasta dónde, cuál es la cobertura de esa idea de solución, desde lo técnico también, pues, y la cobertura. ¿Cuáles son esos requerimientos para poderse implementar? El plan de acción que ustedes definan, que no es otra cosa diferente a un cronograma, y obviamente el presupuesto. Entonces, digamos que esos elementos dentro de la ficha les va a dar la suficiente información a las personas que valoran para poder determinar si su solución es viable o no es viable. En cuanto al impacto, digamos que qué ítems le van a dar idea a esos evaluadores o las personas que hacen la valoración. Está el alcance de la idea de solución, el impacto y la sostenibilidad, que es un ítem aparte, y obviamente pues la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. En cuanto a la novedad, uno evalúa la novedad a partir de la descripción de la idea de solución y el factor diferencial
o novedad, que es cuando ustedes comparan cuáles son esos atributos y beneficios que tiene su solución con respecto a lo que ya existe en el mercado, o incluso esas otras soluciones que las instituciones retadoras ya habían implementado y que no han logrado pues como tener el éxito requerido. En cuanto a la sostenibilidad, digamos que hay muchos elementos que nos pueden dar a nosotros, si fuéramos los evaluadores, pues determinar si es sostenible o no esa solución, y es obviamente la descripción de la idea, el alcance de la idea de solución, los requerimientos, el impacto y la sostenibilidad y el presupuesto, ¿cierto? Porque hay presupuesto para el desarrollo, pero también para la implementación, y la implementación pues implica la ejecución constante en el tiempo. El último es el cumplimiento pues con los requisitos, que básicamente es pues que esa ficha la diligencien en su totalidad, que lo hagan de forma clara, que lo hagan de forma concreta y concisa. Yo pensé que había puesto máximos caracteres y parece ser que esa parte la omití. Entre más información no significa que sea mejor. Cuando uno tiene mucha claridad en la solución, ¿cierto? En su alcance, en cómo se debería implementar, pues no necesita de muchísimas palabras para poderla describir. A mayor información, pues probablemente sea más dispendioso para el potencial evaluador leerla. Entonces, mi invitación es que a que sean muy claros, muy concretos y muy concisos en la información que van a diligenciar ahí. Y bueno, y las personas que tienen pensado de pronto que no sean ganadores, o que finalmente esa solución no responda a las instituciones retadoras, pero quieren convertir esa solución a futuro en un emprendimiento, entonces describan la información suficiente y necesaria para que el otro entienda en qué consiste su idea, y pues no necesariamente tienen que describir a cabalidad pues las cosas que ustedes consideran que es know-how y susceptible pues como de protección. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí con respecto a lo que les he mencionado. Sergio, ¿usted tiene alguna pregunta? Está súper claro. Yo esperaría que si estuviera súper claro y que les sirva para centrarse súper bien, en tener unas ideas o soluciones pues muy bien estructuradas, y que las personas que puedan participar de este proceso de formación pues aumenten las probabilidades de ser seleccionados. Y como les digo, digamos que en esta ideatón se ha buscado realmente que haya un vínculo entre las instituciones retadoras y los solucionadores, para que esa solución se implemente, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que ustedes no la puedan implementar de manera independiente. Digamos que todas las soluciones que fueron resultado de la primera versión de la ideatón terminaron siendo básicamente pues como emprendimientos. Lo que pasa es que eso requiere un esfuerzo adicional, ¿cierto? Para poderla sacar al mercado. Bueno, aquí mi compañero Sergio les quiere preguntar a los que nos están acompañando hoy, a Jaime, a José y a Doris, de pronto cómo les ha ido con el ejercicio de prototipado y validación, que a mí siempre me va a parecer fundamental, y lo digo pues primero por las soluciones que no son seleccionadas o los emprendimientos que fracasan, y es por falta de conocer muy bien esas necesidades, expectativas y requerimientos de los clientes y de los usuarios, y que la única forma de tenerlas bien identificadas es hablando y acercándose pues con ellos, ¿cierto? Entonces, Sergio, pregúntales cómo les fue a nuestros asistentes. Asistentes, ¿cómo les fue? Ya les pregunté. Mentiras, no. Listo, muchachos, no. Muy buenas tardes. Aquí súper oficial nuevamente el saludo. Sí, bueno, como Kate lo decía ahorita, pues en la sesión de hoy, que realmente es pues como la más corta de todo este ciclo de sesiones formativas de la parte de perfeccionamiento de las ideas, pues obviamente
lo que busca y el objetivo central de hoy es que nosotros podamos casi que ya tener las herramientas para terminar de construir toda la ficha de solución. Sin embargo, como Kate misma lo acaba de mencionar, este ejercicio de prototipado asociado a las validaciones es fundamental porque es la información más verídica, pues porque al fin y al cabo yo hago un acercamiento real y tangible con esos involucrados que están presentes, pues como dentro del ejercicio de construcción de mi solución. Entonces, justamente, aquí no es por echar al agua a José, pero ahorita que estaba en asesoría con José, hablábamos justamente de un posible ejercicio de validación a través de encuestas que se nos ocurrió en el momento y que le puede entregar muy buena información, ¿cierto? Pero sí me gustaría saber si Jaime, Doris o el mismo José ya han hecho validaciones de algo, ¿cierto? Más que hacerlo por fuentes secundarias, que han hecho por fuentes primarias, y si ya definieron qué forma de prototipo van a hacer o si ya lo construyeron. Glaucoma. Hice unas visitas a los optómetras, a 2 optómetras, para contarles de qué se trataba, el interés que ellos podrían tener y explicarles el proyecto y mirar qué opinaban también ellos, no solo desde el punto de vista del objetivo de cuidar a los pacientes, sino desde el concepto del modelo de negocio, de cómo el valor que se crea, qué parte de ese valor capturan ellos. Y también ya había adelantado con la parte que está articulando este cuidado comunitario, es una clínica de oftalmología. Con ellos ya también habíamos revisado los conceptos de la propuesta y ellos consideran que es posible hacer la prueba piloto a partir de los conceptos que se han mostrado. Pero gracias. Listo, Jaime, y digamos, ¿qué información relevante de pronto has encontrado o se cumplió la lógica de que en algún momento se te rechazara alguna hipótesis? De oftalmología, donde estuve como director médico, básicamente el proyecto por las características de la clínica no era posible ejecutarlo en ese entorno organizacional. Ya por fuera de la clínica y haciendo pues toda la estructuración con otro nivel de media alta complejidad en oftalmología, ellos allí sí se ha podido, digamos, aceptar la idea. En el primer sitio donde te comenté, el problema era no de viabilidad de la idea como tal, sino del interés de la clínica. No estaba dentro del propósito de la clínica ese tipo de proyecto. En una clínica más pequeña, que también es, que trabaja en el sistema de seguridad y trabaja con poblaciones, la primera trabajaba más con pacientes particulares, esta trabaja más con poblaciones, o sea que las propuestas que sean para hacer eficiencias y mejorar, digamos, el control de una salud de población son más, digamos, acogidas, y eso se ha logrado con esa clínica. Y ya en la búsqueda de optómetras en la comunidad, pues conversamos con 2 en esta semana, tuvimos este fin de semana y tuvimos oportunidad de discutir, y de parte de ellos, pues también les ha parecido que el proyecto es viable y factible, y ellos encuentran un atractivo porque también hay captura valor del modelo de negocio. Súper bien, súper bien. Listo, súper. Muchas gracias, Jaime, por compartir. Bueno, vemos ahí, Jaime nos cuenta un poco de cómo en el ejercicio de validación y de prototipado pues, se ha ido dando cuenta de información bastante interesante, y pues que en la medida que nos vamos acercando en esa lógica de esos pivoteos, esas iteraciones que nos propone el link, el Lean Startup, pues vemos cómo vamos construyendo, midiendo, analizando, construyendo, midiendo y analizando y poder cumplir
ese ciclo que veíamos en la sesión anterior. Listo, bueno, Doris nos dice que ha estado un poquito colgadita por el tema de los compromisos laborales, igual como lo decía Kate, ahí mañana sí que va a poder adelantar con ese Qué festivo. pecado de Doris. Doris, no te vayas a pasear, me das el favor y te vas a poner a trabajar. Literal, literal. Listo, y no sé si Robinson ha hecho o ha adelantado en algún momento algún ejercicio de estos de validación o prototipo. Bueno, de pronto no te escuchan. O de pronto no han hecho el ejercicio, ¿cierto? Entonces, Sí. si de pronto no han hecho el ejercicio, entonces ya saben, muchachones, no dejen esto de lado. Realmente es fundamental poder capturar esa información del mercado, poder capturar esa información de las personas, entidades, instituciones que están involucradas en el ejercicio de su solución. Y obviamente eso les va a ayudar en gran medida para que esas decisiones que ustedes tengan que tomar en determinado momento sean mucho más conscientes. Y además de eso, pues, eso les va a permitir también acotar el ejercicio de búsqueda de información y de propuesta de la solución. Entonces, listo, Kate, yo creo que podemos pasar a la siguiente parte de la sesión de hoy. Alguien Bueno, levantó José, la mano. sí, José levantó la mano. Ay, Oli. Buenas tardes a todos. Hola, José. Tenía una pregunta, qué pena, pues es que venía un poco en la calle y no podía responderles a tiempo. Pero, digamos, en mi caso, yo ya tengo como un modelo, ¿no? O sea, de mi propuesta, que es mi propio local, ¿no? O sea, el que estoy armando y construyendo, donde ya tengo como algunas experiencias en cuanto, no sé, a los temas que hay por validar. Entonces, mi pregunta, o sea, eso sí me vale como validación, ¿no? Como los datos que yo he obtenido, por ejemplo, de la satisfacción de mis clientes sobre el servicio que estoy proponiendo. Todo eso sirve como también el modelo, pues, no sé, de mi empresa, porque haría como parte de mi propuesta, ¿no? Entonces, todos estos datos sí me sirven como validación. ¿Puedo incluirlas como en esa parte? Sí, claro que sí. Desde que sean datos obviamente confiables, verídicos, reales, que puedas tener un proceso de documentación que eso es fundamental, pues como de qué es lo que se ha venido haciendo y cómo lo que quieras mostrar del ejercicio se puede tangibilizar y puede aportarle a la idea. No hay ningún problema, ¿cierto? Pues porque al fin y al cabo ya eso, digamos que tipifica una aplicación a escala, ¿cierto? Pues tal vez puede ser mucho mayor, pero es una aplicación a escala de lo que quieres hacer en ese sentido, en esa línea de trabajo. Entonces, esos datos se pueden utilizar, obviamente, también teniendo en cuenta que como son los datos de la organización, ¿cierto? Son tus datos pues, de tu empresa, pues también ser muy cauto en no revelar, tal vez de pronto información sensible o algo así. Pero de resto, pues yo no creo que haya problema en utilizarla. ¿Qué opina Katy? Depende, José. Depende de lo que quieras demostrar dentro del proceso de validación. O sea, a mí me parece que, acuérdate la última vez que hablamos, pues, y que yo te dije que acá debes de responder a las necesidades de, pues, como de las instituciones retadoras, ¿cierto? Y que haya realmente viabilidad de implementación. Entonces, yo diría que desde tu experiencia de tu negocio, tú puedes utilizar información que valide los beneficios, por ejemplo, de la medicina alternativa, ¿cierto? El interés de personas de utilizar la medicina alternativa, las enfermedades principales por las cuales te consultan, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, lo que yo te decía la última vez del asunto
de mi problema con el servicio odontológico, pues y lo que tengo ahora, por ejemplo, de cuántas personas de esas que tú conoces, que has atendido a lo largo de estos años, pues han recurrido como última opción, pues a la medicina alternativa, porque la otra en realidad inicialmente no cumplió su objetivo. Digamos que desde el punto de vista, si fuera tu emprendimiento, sería importante saber que hay gente dispuesta a pagar por, ¿cierto? Pero en este caso, como le quieres apuntar al reto de, creo que es ineficiencias o... ¿Cuál es que es el reto al que le quieres apuntar, José? El que es de Sí, ACM. quedamos en el de ineficiencias en el sistema de Sí, salud. en el de ineficiencias, pues ahí es quienes en realidad van a cubrir esos servicios, por así decirlo, deberían de ser las EPS, que finalmente son las que les pagan a las IPS, que son las prestadoras, pero el dinero tiene que salir de las EPS. Y como este tipo de cosas, pues perdón, de servicios alternativos pueden ser más eficientes que incluso utilizar los otros. Lo que todavía yo veo que debes trabajar es el cómo lo vas a integrar a lo ya existente, que no implique que involucres tu negocio. Si me hago entender, no tu local, porque tu local va a ser limitado. O sea, ahí no habría cómo cubrir lo que tienes. ¿Cómo puedes ampliar esa cobertura con el conocimiento? Porque ahorita lo principal que tienes de valor es el conocimiento que tienes sobre el uso de esa medicina alternativa. Ese es tu mayor know-how. Listo, muchas gracias. De Sí, hecho, sí, digamos podrías, que he venido sí, como un poco como adaptando mi idea a estos requerimientos y sí estamos hablando como más bien de generar un modelo antes de usar mi local. No, o sea, mi idea no va a ser como el local, sino como el modelo de atención, ¿no? Como la manera en que esto se va a incluir, como usted dice, en el, digamos que en el estándar de tratamiento, atención de cualquier colombiano. Esa es como la idea en la que me he estado metiendo ahora. ¿Cómo sería el sistema, no? ¿Cómo funcionaría un sistema donde todos ¿cómo pudiéramos sería el acceder a cómo? esta Ajá. medicina? Ya sabes el qué, Entonces, necesitas saber el cómo. Otro que te iba a decir, para que no sea muy ambicioso, pues porque lo ambicioso es sinónimo de inviable, ¿cierto? Entre más, pues uno sabe cuando evalúa que si es algo así para todo el mundo y para todas las enfermedades, uno dice, no, ahí no hay forma de que logre implementación en el corto y en el mediano plazo. Céntrate, pues mira cuáles son las principales enfermedades que usualmente manejas, ¿cierto? Tratas e identifica dentro de ellas, por ejemplo, las que más costo le representan al sistema. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver, yo me acuerdo pues de lo que acompañé el año pasado, lo que tiene que ver con enfermedades reumáticas, pues que son enfermedades de alto costo, lo que tiene que ver con la diabetes, pues mira que de esos diagnósticos que maneja, cuáles son los que más costos le generan al sistema. Por ahí vas más a la fija. vale, vale. En todas esas he estado, como usted me dice, como acortando más, cada vez más, para llegar a algo más concreto. Súper, José, eso me alegra muchísimo. De Listo. verdad que sí. Gracias, ¿no? Por todo, porque sí me ha servido mucho todas estas sesiones, todos estos, todos estos momentos. Igual sabes que sí, pues no estoy diciendo que no, pero lo que les dije ahorita, el hecho de que participen en la Didatón es una oportunidad más de visibilizarse, ¿cierto? De generar relacionamiento, de ampliar conocimiento, bueno, una cantidad de beneficios, pero eso no excluye la posibilidad de que esas ideas que ustedes tienen, pues las materialicen como un emprendimiento, y pues un emprendimiento finalmente termina siendo una empresa a futuro, teniendo claro pues que hay otras exigencias adicionales que tendrían pues como que cumplir para que así sea. Pero hoy en día pues hay muchas herramientas, procesos formativos para poder que se conviertan en emprendedores. Listo. Listo, listo, sí, profe. Tan bello, José.
Bueno, no sé si en relación a eso, Carlos, que se acaba de conectar, nos puede decir algo. Carlos, estábamos hablando de los procesos de validación que han estado haciendo, se han podido hacer un prototipo. A mí me parece muy importante. ¿Saben para qué? Pues el prototipo es muy importante en muchos aspectos, ¿cierto? Hasta ahora, digamos que hay dos categorías. Los que tienen soluciones validadas, pues no hay ningún problema porque ellos ya tienen una tecnología, un servicio o un producto que ya está en el mercado, pero para quienes apenas están definiendo, estructurando bien su idea, el prototipo es fundamental, sobre todo para hacerse entender de las instituciones retadoras. Y usualmente, pues un bosquejo de ese prototipo, ustedes terminan incluyéndolo, es muy importante que lo puedan incluir en el video, ¿cierto? Que lo puedan mostrar de alguna manera. Entonces, por ahí es muy importante que lo puedan trabajar sin que eso les exija, pues, hacer el super prototipo. No sé si Carlos de pronto tenga alguna pregunta, alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Sí, hola, mil gracias. Complacido de estar aquí aprendiendo y quería preguntarte algo porque, a ver, nosotros habíamos arrancado con un modelo de provisión de servicios de telepsiquiatría para los servicios de urgencias, dado de que los pacientes cuando ingresan por urgencias, a no ser que sean unas urgencias especializadas, la validación que hemos hecho es que el abordaje en el 50% más o menos, no hay un abordaje terapéutico ni un diagnóstico acertado, porque pues desafortunadamente nuestros servicios de urgencias generales no tienen las competencias allí, los urgentólogos ni los médicos generales, y se limitan simplemente a manejar una crisis, pero no a hacer un diagnóstico y de pronto menos un tratamiento adecuado. Ahí hemos tenido, pues, digamos, las primeras validaciones nos muestran que muchos de estos diagnósticos no son asertivos o inclusive los medicamentos que les aplican para calmarlo en los servicios de urgencias, pues no son los más indicados de acuerdo a un buen diagnóstico. En una segunda fase, para poder ese paciente que ingresó por urgencias psiquiátricas, por una psicopatología aguda, no requiere de un PAR, requiere de un psiquiatra que dé la ronda y le dé de alta de ese servicio. Y todos sabemos pues la gran limitante en términos de oferta que hay con esa con esa profesión de manera particular. Entonces, estábamos mirando un modelo de telepsiquiatría que pudiese hacer esas altas a distancia y que en el momento en que se pudiera, también en tiempo real, digamos, hiciese una consulta de telepsiquiatría con los servicios de urgencias donde allí se requiere. Eso en una primera fase, pero hacemos, digamos, en la caracterización del problema, pues sabemos que hay un gran bache en salud mental, ratificado ahora por el informe del Plan Decenal de Salud Pública que acaba de aprobarse, donde digamos que es la cenicienta en la gestión del riesgo, una de las grandes dificultades que hay en el tema de salud mental, agudizado por los temas en pandemia, y pues para nadie es un secreto la incidencia mayor y la prevalencia que, no solamente el subregistro que se tiene, con quienes hemos validado, sino pues la gran prevalencia que se tiene en depresión, estrés, alcoholismo, ansiedad, etcétera, etcétera. Dado, digamos, lo que hemos encontrado en términos de una gran restricción en oferta institucional y en una gran limitante de profesionales, psiquiatras, psicólogos, auxiliares, técnicos, etcétera, pues hemos querido migrar, digamos, la propuesta al concepto de un hospital líquido, hospital psiquiátrico desde Antioquia, pues para todo Colombia y por qué no para un mercado latino. Entonces quería oír de pronto tu concepto sobre eso. Obviamente es mucho más ambicioso, pero dentro de su portafolio tendría pues la posibilidad de hacer
digamos, esa telepsiquiatría en los servicios de urgencias, para adicional a eso, todo un portafolio que hemos venido, digamos, explorando, dada la brecha grande que existe. Entonces quería que me ayudaras un poco con esta nueva perspectiva. ¿Qué hago? ¿O qué hacemos? No, pues es que, a ver, yo cuando normalmente escucho algo, siempre puedo ratificar rápidamente que hay un problema por resolver. De hecho, esta semana estaba leyendo una noticia, lo que pasa es que no me acuerdo bien, pero hablaba de los números de por qué hay una tendencia pues en aumento de gente deprimida y gente que incluso tiende al suicidio. De hecho, yo no sé, vos estás acá en Medellín. Sí, sí, ideas suicidas. Yo inclusive pues estaba pendiente de pedir una cita ahí con el decano de la Facultad de Medicina de la UDA, que entre otras cosas creo que es psiquiatra. Me han hablado muy bien de él, pero con quienes hemos, digamos, validado esto, pues todos han coincidido que obviamente las ideas suicidas, ¿cierto?, han aumentado principalmente en jóvenes con una gran prevalencia, un gran subregistro, y ni se diga pues el tema de ansiedad, depresión, y el tema de soledad también es muy fuerte. También ese fenómeno, digamos, ha crecido, y la respuesta del Hospital Mental Líquido pues tendrá que darle respuesta, digamos, también a temas tan cruciales y tan prevalentes y crecientes como es la soledad en adultos mayores. Sí, entonces es claro que ahí hay un problema, que hay datos pues que pueden soportarlo, datos actualizados. De hecho, pues en estos días estaba pendiente de la situación del metro. Cada vez más gente se tira en el metro y ellos pues están también trabajando estrategias para evitar esto, que yo no sé si has visto que últimamente tienen una campaña en los vagones donde invitan a la gente pues como a ponerse en los zapatos del otro. Sabemos que puedes estar pasando un mal día, que puedes no sé qué, como busca ayuda antes de tomar alguna decisión, porque eso para ellos debe ser muy complejo de manejar. De hecho, yo no sé, Carlos, si realmente existen urgencias psiquiátricas. Yo he tenido pues como situaciones psiquiátricas y antes no me atendían realmente por urgencias, pues es como las urgencias psiquiátricas son como súper limitadas. Lo que hace la mayoría de gente, y de hecho una compañera con la que estaba hablando en estos días, es pagar a un particular, ¿cierto? Antes de pensar en ir a la EPS, pero no todo el mundo tiene la forma de ir a un particular para que lo atienda. Y lo que decías además, pues que es muy limitado, pues como el recurso humano capacitado en este diagnóstico. Entonces es importante optimizarlo, ¿cierto? Y un asunto puede ser la telepsiquiatría. Ahí hay dos cosas, y es cómo priorizar realmente ese recurso que es escaso, porque va a seguir siendo escaso el recurso humano. Y pues ahí no va a haber acceso para todas las personas. Ahí cuando hablen del alcance, pues van a tener que mencionar que son personas que tengan acceso a internet y que además puedan manejar la tecnología, que son dos grandes barreras pues que pueden presentarse. Otra de las cosas que yo he visto con el asunto de la telemedicina actualmente, y creo que lo mencioné en estos espacios, es que, por ejemplo, cuando iba a pedir una cita médica, había dos opciones, ¿cierto? Presencial y virtual. Y de hecho, había más demanda. Disponibilidad presencial que virtual, es decir, ya había mucha más demanda virtual. Entonces, que no sea que finalmente, pues la solución también termine pues colapsada. Entonces ahí tendrían que mirar si manejan un triaje o adicional a eso como un plan padrino, pues porque esta gente necesita ser acompañada. Cómo pueden bajarse esos niveles inicialmente antes de tener un diagnóstico real. Y bueno, por ejemplo, justificar también cuál es el aporte de esta solución a la sostenibilidad del sistema, también es evidente, pues además de todos los efectos adversos que tiene la salud mental, está el alto costo del tratamiento. Los medicamentos psiquiátricos son súper costosos, pues las personas en realidad optan por ir a la EPS a pesar de que el servicio no es el mejor,
por el Por los alto costo de los medicamentos. medicamentos. Los medicamentos son muy costosos. Así es. Y de alguna manera, digamos, hay un monopolio de algunas casas farmacéuticas, digamos, en ese sentido. Y bueno, no, la solución tendrá que ir con un servicio de logística para que la EPS pues le envíe los medicamentos a pacientes. Recordemos que muchos de estos pacientes son crónicos, ¿cierto? Ujú. Las enfermedades mentales, digamos, tienen unos ciclos y obviamente unos picos que hay que atender y unas señales, digamos, de advertencia de que se está deteriorando y si algunos medicamentos pues se interrumpen, pues obviamente todo lo que es bipolares, esquizofrenias, ahí me cuentan pues que yo soy médico, pero no soy psiquiatra, pero sí me cuentan que ahí puede haber una gran oportunidad en términos de bajar frecuencias de uso y el tema, sí, que tenga la plataforma en el momento de hacerse una telepsiquiatría, pero aquí sería básicamente el centro remisor sería básicamente el servicio de urgencias cuando se trate de dar altas, ya para otro tipo. Y en la red lo que hemos visto es que los hospitales mentales, Antioquia tiene el privilegio de tener desde 1878, creo que es, lo que se llamó pues en su momento le decían o el actual Hospital Mental de Antioquia, ¿cierto? Pero la oferta en el país es muy restringida y la red de servicios de las aseguradoras tienen un denominador común y es que son débiles en el tema de salud mental y ahí es donde vemos que puede haber una gran oportunidad, optimización del talento humano, llámese psiquiatras o psicólogos o tecnólogos que están involucrados, digamos, en la atención. Pero no sé qué, nosotros queremos ser más ambiciosos en el tema de hablar de un hospital mental líquido. ¿Tú cómo, ¿Qué así a significa un grosso hospital modo? mental líquido? ¿Perdón? ¿Qué significa un hospital líquido? Ese es un Perdóname la concepto, ignorancia. sí, no, tranquila que no, ese concepto pues no está muy socializado, pero obedece al concepto de hospital virtual, Ah, ¿cierto? ok. Que es resolutividad extrahospitalaria y obviamente aquí todo el tema es provisión de servicios de telepsiquiatría o telepsicología, ¿cierto? A distancia, ¿cierto? A través de plataformas, obedece sí, a un hospital digital, básicamente, mental. Sí, Entonces, no, yo creo que es totalmente factible. De hecho, me sorprendió mucho estando durante la pandemia que hice una consulta de no es optometría o oftalmología, no me acuerdo cuál de las dos, hay pues que los te hacen la dos. revisión, pero la Optometría, revisión optometría, inicial y que yo decía, optometría. pues, ¿cómo me van a hacer una revisión? Uno dice, pues puede haber revisión de muchas cosas, pero de los ojos, y sí, efectivamente me sorprendió porque había cómo hacerlo, pues te dicen a qué distancia tienes que poner el computador, están las mismas imágenes que utilizan normalmente uno en el consultorio, entonces sí lo creo. Ahí lo que debes hacer es cómo será la optimización. Yo, de las soluciones ganadoras de la IDATON de la primera versión, había una propuesta de solución que se llamaba Psicología para Todos. Y ellos tenían pues un algoritmo que a partir de un formulario te permitía saber cuál era tu estado y aquellas personas pues que respondían ciertas preguntas le decían necesitas pues consultar a un psiquiatra o a un profesional y de una vez pues ellos no lo tenían hasta allá, solamente tenían hasta como esa parte de tú mismo haces el diagnóstico inicial para priorizarte y acceder si querés a una cita. Pero para la cita ya te tocaba pues llamar como a un centro que se llama Arete. Ahí sería integrar de una vez cómo sería la priorización de citas, ¿cierto? Porque el recurso humano sigue siendo escaso. Entonces hay que meterle tecnología. Así es. No, perfecto, no, con esas, yo pienso que sigue siendo válido, hay un gran vacío ahí, indudablemente, pues, digamos que
todo lo que implica provisión de este tipo de servicio a distancia puede optimizar mucho el talento humano, evitar el desplazamiento tanto del El paciente tiempo. Ujú. como del mismo profesional. Y a futuro, pues obviamente toda esta data se tendrá que hacerse la analítica respectiva, que ahí se menciona, pero digamos cuando se tiene la historia clínica en línea y ya hay efectivamente, digamos, un sistema de apoyo a decisiones clínicas, en este caso a decisiones que tienen que ver con patologías psiquiátricas. Allá pues obviamente tenemos que llegar porque toda esa data finalmente se analiza y si después se puede identificar patrones en una data que sea densa, bien capturada, bien estructurada, pues eso termina obviamente en algoritmos y probablemente en chatbots y cosas que pudiera uno hacer parte del portafolio del hospital mental líquido que te menciono. Sí, pero eso ya sería, de hecho, otra, sí, por ejemplo, otra de las soluciones ganadoras, lo que utilizaba era perfilamiento, pues vos a partir de unas características, de unos indicadores dentro de la, pero no solamente de la historia clínica, sino también sociodemográficos, puedes perfilar a las personas. Este otro que te menciono es más a partir de, pues como de respuestas a unas preguntas que te permite evidenciar cuál es tu estado. Pues ahí serían dos cosas diferentes que podrían igualmente integrar, pues y que ahorita es totalmente viable de hacerlo. Perfecto, sí. Súper, no. Yo le doy todo sí. a la salud mental. Sí, creo que por ahí puede haber una brecha muy interesante. No sé si es pertinente, qué pena con los otros amigos y colegas a quienes saludo, es recordarme un poco los tiempos del Ideatón en términos de producto y de... Tú me recuerdas, claro que voy a revisar enseguida, digamos, todos los correos, pero así... Sí, pero lo hablamos al inicio, pero espérate, te recuerdo. Básicamente tienen hasta el 28 de julio a las 11:59 para montar, para diligenciar el formulario, porque eso es un formulario de Google Forms, pues no tiene ninguna ciencia, sin embargo, ha habido, digamos, dificultades. Es importante que tengan la ficha totalmente diligenciada, ¿cierto? De manera concisa, concreta, clara. Y que después, o sea, cuando diligencian el formulario, y lo digo porque lo estoy viendo, relacionen en él el enlace de donde se puede descargar la ficha. Y que verifiquen que se pueda descargar de ese enlace, porque algunos no funcionan, pues o copian otro enlace de un archivo en PDF en no sé dónde, entonces no se puede descargar. Entonces es muy importante que verifiquen eso al momento de la postulación. Si tienen algún inconveniente al momento de la postulación, obviamente no a las 11:59 del 28, por favor, nos escriben para poderlo solucionar, ¿cierto? Eliminar el registro y cosas así por el estilo. Perfecto. Vale, no, mil gracias, muy claro. Con muchísimo gusto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o quiera hacer algún comentario. ¿No? Bueno, esta diapositiva me gusta mucho. Sergio tenía otra relacionada desde el punto de vista del modelo de negocio, pero yo digo que esta es clave para la selección y ajuste de la solución, porque en realidad incluso las empresas ya constituidas, consolidadas, tienen que estar en revisión constante de su modelo de negocio, de su actuar, y lo vimos pues exactamente con la pandemia. Digamos que acá hablamos de, esto es teoría de conjuntos, pues que todos en algún momento tuvimos que haberlo visto. Y digamos que la real oportunidad, la que ustedes deberían entregarle a las instituciones retantes, debería ser el resultado de la intersección de estas tres esferas. Y estas tres esferas, pues una de ellas son los deseos o necesidades de los usuarios. Aquí es importante que tengan en cuenta del cliente y de los usuarios, ¿cierto? No solamente de los usuarios, o sí podrían tener solamente la de los usuarios cuando su perspectiva es de
emprendimiento. Y sus usuarios van a terminar siendo sus clientes o son las personas que van a estar dispuestas a pagar por eso que usted está ofreciendo, ese bien o servicio. En este caso, quien va a financiar, ¿cierto?, a adoptar esa solución para su desarrollo y o implementación son las instituciones retadoras. Entonces, hay que suplir los deseos y necesidades tanto de esos clientes que son las instituciones como los usuarios que tienen esas instituciones, y por eso es fundamental pues mirar las fichas de los retos. Otra cosa es la capacidad instalada, y aquí en la capacidad instalada depende. Si ustedes son solucionadores en la categoría de ideas, deberían mirar la capacidad instalada de la institución retadora, porque finalmente ellos son los que van a acompañar el desarrollo y la implementación. En el caso de las soluciones validadas que se presentan son startups, empresas o grupos de investigación, cuenta también la capacidad instalada de esas personas o equipo de personas, porque ellos van a acompañar la implementación, porque ya el desarrollo está, ¿cierto? Entonces, detrás de eso tiene que haber un equipo, pues como con la experticia necesaria. Y hay otra parte de la esfera que son, pues la llamamos conexiones, que es lo que tiene que ver con nuevas tecnologías o con tecnologías de otros mercados o las tendencias del mercado o el talento disponible. Y era, por ejemplo, ahorita lo que estaba mencionando Carlos, ¿cierto? Otras nuevas tecnologías, y nos encontramos en la cuarta revolución industrial, y ahorita hablamos de inteligencia artificial, de blockchain, pues de una cantidad de nuevas tecnologías que están emergiendo y que es importante pues como aprovechar. Pero entonces, cuando empezamos a unir esas esferas, nos damos cuenta que si nosotros atendemos los deseos y las necesidades de los clientes y los usuarios con nuestra capacidad instalada actual, pues tenderíamos a ofrecer más de lo mismo, o sea que ustedes no estarían tratando o no estarían cumpliendo con el criterio de tener una novedad o un factor diferenciador. Si se quedan con la capacidad instalada y con esas conexiones, ¿cierto? Con todo lo que está afuera y que son tendencias, pues, y no resuelven esas necesidades o deseos de las personas, pues eso se convierte en humo, porque finalmente nadie va a estar dispuesto a pagar por esa solución, ni para su desarrollo ni su implementación. Si se quedan y resuelven esos deseos de los clientes y los usuarios y con nuevas tecnologías, pero no tienen en cuenta esa capacidad instalada, por eso es tan importante los requisitos y las barreras que pusieron las instituciones retadoras en esas fichas de retos, pues uno podría decir que van a ser negocios futuros, oportunidades de crecimiento o alguna estrategia, pero no va a haber forma de implementarla ni en el de desarrollarla e implementarla ni en el corto ni en el mediano plazo, porque no hay capacidad para hacerlo, ¿cierto? Y eso pudo haber sido una de las razones que pasó pues como con algunas de las soluciones de la primera versión. Entonces, la única forma de que realmente haya una oportunidad, una solución que aplique a esos retos que están vigentes ahorita, es que ustedes logren armonizar esas necesidades tanto de las instituciones retantes como de los usuarios de esas instituciones retantes, la capacidad instalada de esas instituciones y su capacidad instalada si son soluciones validadas y todas esas posibles conexiones. Cuando armonicen esos tres, ahí realmente hay una oportunidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta y sigan, si hay que hacer algún ajuste, estamos a tiempo de hacer algún ajuste para esa solución. Que como les digo, pues está la posibilidad de que se relacionen con las instituciones retantes, que se conviertan en proveedores de esos bienes o servicios o de esas tecnologías, de que ustedes validen esa solución y abran mercado o validen ese modelo de negocio, de que sean ganadores de la IATON, que es un incentivo pues a esas soluciones priorizadas que más le aporten a la sostenibilidad del sistema, pero sobre todo, y que me parece a mí más importante y que creo que es finalmente la motivación de muchos de ustedes y de otras personas que están interesadas en postularse, es que sí haya realmente una implementación en beneficio de todos nosotros.
Si no somos nosotros, seguramente algún conocido que está sufriendo algún diagnóstico que no está siendo atendido por el sistema, y todos queremos que realmente el sistema sea sostenible en el tiempo, que no terminemos como otros países que no pueden garantizar pues como la salud a la comunidad o a la sociedad en general. ¿Listo? Para la última parte y el tema específico que nos convoca hoy, pues hemos definido una hoja de ruta. Entonces, digamos que dentro de la ficha, lo último que nos hace falta es el plan de acción y el presupuesto, que estos están incluidos dentro de la propuesta técnico-económica para las soluciones validadas. Entonces, Sergio ha definido una hoja de ruta. Checho, si quieres, les cuentas a nuestros asistentes de hoy cuál es esa hoja de ruta para definir ese plan de acción y presupuesto, y nos gustaría que hiciéramos pues como un corto ejercicio relacionado, pues que trataran de enlistar lo que les va a decir mi compañero. Sergio. Muy bien, muchas gracias, Kate. Sí, miren, en este ejercicio de continuar pues como con el diligenciamiento de la ruta, si nosotros analizamos los cuadritos finales, ¿cierto? Los últimos apartados que nos pide la ficha, nos habla justamente de un plan de acción, y asociado a ese plan de acción, pues también debe haber un tema de cronograma y presupuesto. Entonces, lo que buscamos con este ejercicio, con este punto de la formación del día de hoy, que es donde vamos a definir la hoja de ruta, es que nosotros podamos cumplir ese objetivo de definir las actividades, los tiempos y esos recursos requeridos para desarrollar o en su defecto poder implementar la solución. Entonces, como lo decía Kate, buscamos que en este espaciecito podamos hacer el ejercicio de hacer un levantamiento rápido de estos elementos. Entonces, en la medida de lo posible, si usted tiene por ahí donde tomar nota de un cuaderno, una libreta o en las notas del celular o cosas así, poder ir empezando a visualizar cómo se va a dar ese proceso de implementación de la solución. Entonces, digamos que este primer paso, esta definición de la hoja de ruta, digamos, en ese primer momento, lo que busca es que podamos cumplir estos 3 pasos que están ahí en pantalla. El primero es poder listar las actividades que se van a requerir para que se pueda desarrollar o implementar la solución, ¿cierto? ¿Y eso de qué va a depender? Del criterio del equipo de solucionadores. Ahorita estaba trabajando con José, yo le decía que todo va a depender del nivel de madurez de la idea, ¿cierto? Pues porque él tiene una particularidad, y es que como ya tiene un bagaje en esa industria y ya tiene su empresa y va ido funcionando, pues tal vez tenga un nivel de formación y de información un poco más amplio, pero eso no significa pues que no tenga que hacer este ejercicio de listar las actividades que siguen en función del desarrollo de la solución. En segundo momento, después de que yo hago esa lista de las actividades, al frente yo voy a ubicarle un horizonte de tiempo, ¿cierto? Entonces yo voy a definir en qué tiempo yo me voy a poner como meta el cumplimiento de esas actividades, y normalmente pues ese cumplimiento se propone hacerlo en meses. Y el tercer paso es poder definir la cantidad de recursos y capacidades necesarias para poder implementar la solución. Entonces, Kate, antes de hacer el ejercicio, pásame porfa a la siguiente diapo, porque justamente en ese tema de los recursos y las capacidades, pues empiezan a aparecer un montón de elementos que debemos considerar, ¿cierto? Entonces, dentro de esas actividades, ¿qué personas? Es decir, ¿con quiénes yo voy a cumplir esto? Y recordemos que esas personas no solamente son los que hacen parte de mi organización o los que son empleados, sino también en ese quiénes, cómo pueden haber aliados que me ayuden en el ejercicio de construcción, ¿cierto? Y ahí, como lo vemos ahí en la parte inferior, cómo aparecen esos servicios también de terceros, ¿cierto? Y cómo yo puedo hacer una articulación con otras entidades o incluso con las entidades retantes, porque eso también es importante, cómo podemos meter a las entidades retadoras en este ejercicio de la construcción. Además de eso, un tema de contextos, ¿cierto? ¿En qué contextos, en qué espacios te va a dar? O eso responde a la pregunta ¿dónde? Entonces, ¿de qué manera y en qué lugar se va a dar la prestación del servicio, la aplicación del producto,
la apropiación de esa idea de solución que yo estoy generando. Además de eso, tenemos los recursos de conocimiento, de tecnología. Recordemos que el conocimiento también es un activo dentro de las organizaciones y la tecnología, dale Kate ahí un cliccito más, pues también, además de eso, nos habla de cómo interactúan esos elementos de hardware y de software que van a estar enfocados en todo el ejercicio de construcción, ¿cierto? No solamente las tecnologías que son habilitantes, sino también las tecnologías que son medios de interacción o medios de prestación del servicio, ¿cierto? Desde el hardware, que es todo aquello que es lo tangible, hablando de discos duros, computadores o equipos puntuales, y el software pensado desde esos programas de diseño o de cómputo que puedan estar relacionados también en ese sentido. Y finalmente, poder también definir con esos recursos y capacidades qué cantidades, qué valores unitarios, y con esas cantidades y valores unitarios poder hacer la construcción de los valores totales, para de esa manera nosotros poder completar esa tablita que nos habla de cómo se va a dar el presupuesto dentro del ejercicio pues de construcción de la ficha, ¿cierto? Entonces es un ejercicio rápido en el cual nosotros identificamos estos elementos: personas, contextos y espacios, conocimiento, tecnología, y de esa manera poder llegar al valor total. Entonces, ahí sí, Kate, te voy a pedir, por favor, si te devuelves a la diapositiva con los 3 pasos, porque ahí está la invitación, ¿cierto? Vamos a darnos un tiempito para que hagamos estos 3 pasos rápidos, ¿cierto? Primero, vamos a gastarnos 3, 5 minuticos para listar las actividades, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de listar las actividades, es si aún me falta hacer búsquedas, si me falta hacer un ejercicio de validación, si me falta todavía definir elementos de mi propuesta, es qué es lo que debo hacer paulatinamente para ir avanzando. Luego, recordemos que le damos el tiempo, entonces dentro de cada actividad le decimos cuánto tiempo en meses nos va a tardar cumplir ese objetivo, y en tercer momento, pues ahí sí pasaríamos al tema de los recursos, pues que ya se sigue un ejercicio un poco más detallado y que ya sí lo pueden hacer con su equipo de trabajo. Kate, no sé si quieras agregar algo más. No, que es muy importante que tengan mapeado de manera general, pues porque dependiendo de lo que dice Sergio, pues como el conocimiento, la experticia que tengan, van a poder detallar pues como esas actividades y recursos, ¿cierto? Pero esta información es fundamental para el evaluador, ¿cierto? Para la institución retadora, porque a mí, yo miro actividades, ¿cierto? Y hay actividades que uno puede decir, pues no, es súper complejo realizar esa actividad, o que ustedes pongan una actividad y que se va a demorar no sé cuántos años en realizarla, ¿cierto? Y ustedes saben que finalmente se terminará priorizando, pues de acuerdo a esos criterios de evaluación, pues soluciones que sean no tan costosas, pero además que se puedan implementar en el corto y en el mediano plazo, no que uno diga por allá en el 2030, ¿cierto? Que se va a estar implementando para poder ver los beneficios y el impacto a futuro. Entonces, es importante pues como hacerlo juicioso y tenerlo claro, al igual que la cantidad de recursos y el costo que representaría pues el desarrollo o en la implementación. Porque puede ser que hayan soluciones, digamos, muy buenas en términos de probablemente resolverían el problema, pero no disponemos de las capacidades necesarias para desarrollarla, ¿cierto? Aquí en Colombia, no sé, de pronto no hay acceso a ciertas tecnologías o expertos disponibles en el área de no sé qué, o cuando decimos que el recurso de pronto es muy escaso y limitado, o bueno, lo que estamos diciendo ahorita de telepsiquiatría, sabemos que puede estar enfocado solamente a las personas que tengan acceso a Internet, que en Colombia, pues digamos que sigue siendo baja la cobertura de acceso a Internet, sin embargo, pues la población está mucha de la población está focalizada pues como en las principales ciudades donde hay.
es todo eso, que tengan en cuenta eso, porque finalmente esos criterios o esa información es lo que permite evaluar realmente la viabilidad de la solución. Así es. Listo, muchachos, entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Aprovechemos este ratico, unos minuticos, para que podamos hacer ese listadito de actividades y poder definir qué hacer, ¿cierto? Y cuáles son esos pasos que vienen en el ejercicio de nuestras soluciones. Y pues igual también estamos, Kate y yo, aquí para todas esas dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias, chistes que de pronto ustedes tengan del día de hoy. Sobre todo para poderlo retroalimentar, ¿cierto? Esto es como un espacio de asesoría. Ustedes nos dicen, yo les digo, te falta contemplar tal y tal cosa, ¿qué tal si agregas tal y tal otra? O mejor quitas eso de los 1000 por ejemplo, cuando yo evalúo proyectos de emprendimiento que hacen un plan de negocio, ¿cierto? Y el papel puede con todo. Pero cuando uno mira y, por ejemplo, se necesita una inversión de 1.000 millones de pesos para unos beneficios, pocos beneficios, uno dice, no, mira, ahí pues en realidad hay que replantear lo que estás proponiendo. Ahí es donde hay que hacer algún ajuste. Entonces, no sé, los invito como a que piensen, no tienen que hacer algo súper estructurado, pero que nos cuenten y nosotros podamos retroalimentarlos. Así es. Doris, que es tan juiciosa y que se conecta a todos estos espacios, Doris, para que se llegue información para trabajar mañana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La dejo descansar después de las 6 de la tarde, ya para ir a trabajar el jueves. Ese silencio, ¿están trabajando? Sí. No, eso espero. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en el caso de Carlos, es que en el caso de la psiquiatría, Carlos, hay tantas cosas que hacer y bueno, aquí me tenés a mí para validar conmigo. Una paciente con problemas psiquiátricos. Pues además porque mi papá también toma medicamentos, el asunto de, y lo hablaba con la persona que te digo que en este momento está en crisis, la forma en la que los psiquiatras, y no voy a hablar mal de los psiquiatras, aunque podría, pero es la forma en la que evalúan el medicamento que mejor te va a servir, y el asunto ahí de cómo terminan experimentando con vos, pues termina siendo un conejillo de indias. ¿Cómo podría uno mejorar incluso ese tipo de situaciones, cierto? Si hay en realidad mucha información, no sé, a partir de, no sé si de artículos científicos, de no sé dónde, de saber el resultado, dejan de experimentar con las personas, porque es que esos medicamentos psiquiátricos además tienen N.000 efectos secundarios, pues, y la gente termina probando muchísimos medicamentos hasta que encuentran el que se supone que les sirve. Así es, ahí en las validaciones lo que nos hemos encontrado perlas como esta. Los mismos psiquiatras dicen que es urgente despsiquiatrizar la salud mental en Colombia y en el mundo. Entonces, ese tema me llamó poderosamente la atención porque pues lo que se pretende aquí son como equipos multidisciplinarios que hagan un abordaje integral de esa complejidad tan grande que es pues, la mente humana. Pues ellos dicen, ellos mismos son los que dicen, nosotros la salud mental de los colombianos no la podemos limitar a la atención psiquiátrica. Y ahí entran pues otros actores como el psicólogo, otros trabajadores, tecnólogos, etcétera. Me parece muy interesante. Lo otro es que hay un subregistro muy grande. Tranquila que todos, de poetas y locos, todos tenemos un poco. Entonces, no, siempre vamos a encontrar personas que son y que encuentran en un momento a un detonante, como fue la pandemia, y probablemente ahí aparecen pues otros rasgos mucho más predominantes en el tema de, digamos, de salud mental. El tema, ahí inclusive puede ser un modelo de negocios el tener X pacientes con unas cohortes controladas para efectos de la investigación de medicamentos para psiquiatría.
ese es un modelo de negocios que también puede surgir del hospital mental líquido, porque cuando tenga una casuística muy grande, estas casas farmacéuticas lo que hacen es firmar los convenios, obviamente con unas reglas, unos protocolos de investigación, que eso ya, pues digamos, son estrictos, pero esto para señalar que lo que tú estás mencionando es muy importante. Muchos de estos medicamentos se hacen o se experimentan con cohortes controladas y se vuelve un modelo de negocio inclusive para los mismos hospitales en este caso, inclusive los mismos psiquiatras, que hay que tener obviamente todo el cuidado del mundo. Y hay otros medicamentos que tienen en mil complicaciones o efectos colaterales donde hay una asimetría muy grande por parte o del paciente psiquiátrico o de su cuidador, cuando es cuidado dependiente desde el punto de vista mental. Entonces, fíjate que cada vez que se va metiendo uno, encuentra más aristas, Sí, más hay oportunidades. muchas cosas ahí. Yo la verdad no sé, tú le has preguntado a los psiquiatras ellos cómo recetan un medicamento, pues comienzan con el Team María de Doping, ensayemos este a ver qué tal, y si no, ensayemos este, o cuáles serán los criterios ahí que utilizan para mandar los medicamentos. No, pues obviamente parten de primero hacer un diagnóstico, que es la crítica que nos hacen al resto de los médicos que no somos psiquiatras, es la incapacidad o la falta de competencia de los médicos para hacer un diagnóstico acertado, si es una psicosis, si es una neurosis, si es un bipolar, si es una esquizofrenia, qué sé yo. Y que muchos de estos pacientes, cuando son medicados por personas no psiquiatras, vienen con medicamentos que no son indicados, hasta son contraindicados en un momento dado, cuando se trata digamos, de estabilizarlos en su fase aguda. No, ellos, digamos, tienen toda la formación. Eso, pues, es un tema demasiado especializado. Aquí pudiera surgir otra rama y es un soporte de ayudas terapéuticas con inteligencia artificial. Donde a mí me amo la tecnología, yo amo la tecnología, no confío en los seres humanos, Carlos, lo siento. No, yo creo que la tecnología ayuda, pero de todas maneras, cuando se trata de la mente humana, hay disquisiciones que indudablemente a veces hasta el mismo psiquiatra se le dificulta, pero puede identificar unos patrones y con la sintomatología, pues sí, agrupar para decir, esto es una psicosis, esto es una neurosis, esto es una ansiedad, esto es un estrés por yo no sé qué, bueno, esto es unas ideas suicidas producto de yo no sé qué. A mí me ha tocado un poco leer porque de verdad la formación nuestra a quienes no somos psiquiatras es muy débil. Tema, es más, la psiquiatría en muchos de nuestros currículos son electivos, ni siquiera hace parte pues del currículo de las universidades, sino se vuelve una optativa o una electiva, y eso pues yo creo que dificulta. Lo que es, en mi concepto, debería ser parte del currículo obligatorio de cualquier universidad el tema de psiquiatría. No, es que además yo, sí, no, por ejemplo, con los diagnósticos tengo como muchos problemas con todo, pues es que es muy difícil el asunto del diagnóstico, por eso le apuesto tanto a la tecnología. Pues no terminará reemplazando al ser humano, pero sí podrá hacer más tareas, sobre todo evaluar más información y desde lo más objetivo, no tan subjetivo, pues es que... Ahí lo que conozco, ¿no? Un poco de vigilancia tecnológica al respecto, es que ha habido unos esfuerzos, se están diseñando unos algoritmos a partir de la data de la historia clínica, de la sintomatología, las expresiones faciales y la manera como hablan también dan indicios de qué patología puede ser. De hecho, entiendo que la Universidad de Antioquia con el Hospital Mental vienen haciendo un estudio en este sentido, de cómo aprovechar las expresiones faciales y el tono de la voz para identificar patrones que puedan identificar con ciertas patologías o ciertas características. Lo que tú dices es verdad, pero yo creo que por ahora el tema mental va a ser muy difícil que la tecnología lo resuelva 100%, porque yo creo que más bien puede decir, puede dar, como lo hace cualquier soporte de toma de decisiones de ayudas diagnósticas basadas en inteligencia artificial, lo que hace es, vea, para este paciente, con estos perfiles, con estos datos demográficos, con estos datos clínicos y con estas ayudas diagnósticas que hemos compilado, probablemente se encuentre dentro del grupo
de las neurosis conversivas y yo no sé qué, que te haga pues como una, y te lo pone, digamos, en una prelación. Ya el médico, digamos, en su abordaje sistémico y más amplio y probablemente en sus productos de su experiencia, se podrá ir por una u otra. Pero para decirlo claramente, cuando es simplemente un episodio de conversivo y otros un proceso neurótico, que sea, yo particularmente sin ser experto creo que le queda más difícil. Pero ya existe, digamos, una tendencia o unas herramientas que se llaman de manera genérica soporte de ayudas de toma de decisiones clínicas, que es efectivamente para hacer diagnósticos. El paso siguiente es, ya hecho un diagnóstico, podría haber, y de hecho pues están empezando a ver en el mercado un soporte de ayuda, un soporte para las decisiones terapéuticas. Este paciente tiene una Alzheimer, tiene una demencia senil y, digamos, el tratamiento sintomático debe ser esto y los pronósticos son de este tenor. Es un poco lo que he leído. No sé si si la Ediató nos va a dar tiempo para buscar tanta información y leer tanta información que hay al respecto, pero bueno, estamos muy Sí, pero es muy entusiasmados. importante la vigilancia tecnológica, es súper importante, pues saber qué han hecho otros y que hay Sí. posibilidades de realizarse acá. José tenía la manito levantada. Sí, señora, la tenía levantada. Muchas gracias por darme la palabra. Ay, pues digamos, ahí meto un poquito la cucharada en esta conversación. Digamos, de alguna manera también he tenido una buena experiencia ahí con los pacientes mentales y la psiquiatría, ¿no? Y yo creo que el gran problema, o sea, de la psiquiatría, pues en particulares también me parece como lo que pasa con la hipertensión o la diabetes, ¿no? Con la diabetes, póngale en particular, donde usted para tener un bienestar, claro, le pueden dar un medicamento y usted se va a su casa. Y eso es lo más barato. Pero pues digamos, la verdad, un paciente muchas veces se beneficiaría más que de las medicaciones que realmente alguien le enseñe qué comer, ¿no? Le enseñe, lo acompañe a hacer ejercicio, le enseñe a cocinar, porque muchos hábitos alimenticios, pues sí, a ti te pueden decir, come esto y aquello, pero al armarse un almuerzo, pues hay que saber hacérselo, ¿no? Entonces, la intervención más económica siempre es como dar una pastilla y se fue, ¿sí? Y yo creo que la psiquiatría en muchos aspectos y también depende, ¿no? Como de la aproximación del psiquiatra. Por mucho tiempo fue así, o sea, la medicina, la psiquiatría, o sea, los problemas psiquiátricos, las enfermedades psiquiátricas, es un problema orgánico y te voy a dar una pastilla y ya te vas a sentir mejor, en teoría, ¿sí? Pero pues obvio, no, la gente necesita normalmente mucho más que eso para superar sus situaciones. Y lo que tú decías, los medicamentos realmente no conocemos bien cómo funcionan, ¿no? Entonces, sí, parte de la terapia es, como usted dice, practicar. Con pues digamos, hay unos parámetros, ¿no? que indican, Experimentar, ¿cuál es tu práctica? no, digamos que, no sé si en inglés a todos los profesionales de la salud también le llaman practicantes, ¿no? Sí. Practitioners, porque uno siempre tiene que aprender, o sea, no hay, mejor dicho, no hay alguien que tenga la última palabra en este campo de la salud. Y sí, o sea, en la medicina como psiquiátrica se ve muy evidente, ¿no? Como que te tienen que cambiar del uno hasta que de pronto, después de que ya pasó pues por todo, ya el paciente se acostumbra. Entonces, sí pienso que de pronto la opción que da el compañero de ofrecer un servicio virtual puede ser, ¿no? Una manera de acceder a estos servicios mentales a un menor costo, ¿no? Porque siempre es súper costosa esa medicina, no solo los medicamentos. Un paciente que tiene que internarse de psiquiatría es un mes, ¿ya? Para superar una depresión.
3 meses para superar una psicosis. Entonces creo que la medicación termina siendo como lo más barato, no siempre lo mejor. Eso quería aportar a la discusión. Gracias. Gracias, José. Yo no sé si Carlos conoce la plataforma de Sura. Sura tiene una plataforma que es que no me acuerdo cómo se llama, que creó no hace mucho, yo diría que el año pasado, donde hay pues como videos y no sé qué, y trabaja cosas de meditación, pero también como de autocuidado, y está enfocado también en la salud mental. Sí, sí, existe la de Living Lab también, que hace telepsiquiatría a través de, eso entiendo que es Universidad de Antioquia y Hospital San Vicente de Paúl, el Living Lab, y que ofrece pues teleconsulta especializada y entre ellos telepsiquiatría, digamos, con unos buenos réditos. Ese tema que hablaba Jota me parece crucial, el tema de escuchoterapia, grupos de apoyo, medidas no farmacológicas, medidas terapéuticas no farmacológicas, creo que es muy importante, grupos de apoyo en salud mental. A veces es muy importante que las familias, cuando tienen un paciente, también vale la pena darle algunas competencias en cuanto al manejo, en cuanto a señales tempranas de deterioro, ¿cierto? Seguimiento farmacológico, pues cuando lo requiere. Y obviamente pues hay algunos que, en el caso de que toman litio y cosas que tienen que hacer unas pruebas, y otros que tienen algunos órganos salvo que son importantes monitorear cuando son pacientes crónicos. Ahí hablábamos del tema de complejidad, pero digamos el tema de medidas no farmacológicas para pacientes psiquiátricos tiene un mar de oportunidades y es un poco lo que quiere también hacer Sura. Mindful y todas estas videos y autoestima y bueno, que ayudan indudablemente, ¿cierto? Motivación. Y bueno, nosotros por otro lado estábamos trabajando algunas plataformas para el tema de soledad, pero ya será en otra idea, que de pronto las ponemos a funcionar. Listo. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere compartirnos algo ya del ejercicio? Actividades que crean que necesitan para poder desarrollar o implementar, no, desarrollar e implementar, recuérdense. Solución, categoría ya debería ser desarrollar e implementar. Soluciones válidas, solamente implementar, porque ya está desarrollada. Sí, perdón, si me lo permites. A ver, en el caso de nosotros hemos hablado de unas consolas, porque aquí el tema de tener una buena conectividad, también con unos buenos software y hardware ya, digamos, estandarizados, es muy importante, y que sean personalizados por aquello de la reserva, que no sea pues que yo cojo mi computador y entonces voy a hacer teleconsulta como psiquiatra o el paciente. Entonces el tema de unas consolas, ¿cierto? Con unas especificaciones. El ingeniero no pudo estar pues en esta sesión, pero tenemos claro inclusive cuál es el tamaño ideal de esas consolas. Es muy importante estar mirando permanentemente a los ojos y estar atendiendo el paciente, que el paciente se sienta cómodo, explicarle muy bien cuál va a ser el protocolo, que es el tema de la confidencialidad. Pero tú mencionabas que las consultas a distancia virtuales probablemente se estaban saturando más. Hemos visto una particularidad y es que la persona que tiene una patología psiquiátrica no le gusta que la vean entrando ni saliendo ni de un consultorio de un psiquiatra ni de un hospital mental. Entonces, generarle confort pues a ellos. Entonces, el tema de recursos, pues indudablemente está el talento humano especializado, en este caso psicólogos o psiquiatras y personal auxiliar. Está todo el tema de las consolas, pues obviamente con su software, hardware, la historia clínica que se pueda traer a esas consolas y de manera segura y confidencial, porque eso es un tema de cómo cargar las historias clínicas individuales a eso. Es un tema que también nos ha tomado hay algún tiempo. Vamos a ver si hay otra oportunidad en que el ingeniero nos explique un poco cómo se está, digamos, haciendo y obviamente
la psiquiatra del equipo también nos pueda, digamos, dar detalles al respecto. Yo lo que no Y entiendo es por qué lo de las consolas sería indispensable. porque la Porque idea es es que eso, digamos que se convierte en una restricción para la implementación y aumenta mucho los costos. no, antes por el contrario, es que lo que queremos es que el sitio de trabajo del psiquiatra sea su propio hogar. Simplemente hay que hacerle una visita previa, las condiciones de iluminación, de ventilación, todo el tema de salud ocupacional que se tiene con ellos, consolas exclusivamente para ellos, ojalá el pago inclusive de internet, de una buena conectividad, pues se pueda hacer a cargo de la empresa, porque es que aquí no va a haber muros, aquí va a ser un hospital digital que, que obviamente se presta desde esa telepsiquiatría, se va a prestar por parte del psiquiatra desde su sitio hogar, pero entonces tendrá que habilitarse un sitio cómodo, confortable, iluminado, con una buena tecnología. No es simplemente pegar. Al principio uno pudiera pensar, no, hágalo desde su computador, nosotros le mandamos el programa, etc. Aquí hay unos temas de seguridad de la información, de protección de datos, de prueba, la ley 1581 estatutaria de Big Data, de la historia clínica del sigilo que debe haber y tutela sobre la historia clínica y más tratándose de este tipo de pacientes porque puede terminar filtradas y estigmatizando a los mismos pacientes o a sus familias. Un tema... Pero no creo que, pues no, perdóname, puedo ser ignorante. Lo que pasa es que, pues de lo que estás hablando acerca de la confidencialidad y todo lo demás, eso lo garantiza es el software, no el hardware, realmente. No, correcto, sí. Lo del hardware lo entiendo es pues como el hospital es el que se encarga de contratar a los psiquiatras y vendría siendo modalidad teletrabajo y debe garantizar las condiciones del trabajo, ¿cierto? Pero exactamente. ¿A qué retos se van a presentar? ¿Perdón? ¿A qué retos se van a presentar? No, ideas. Esto no está funcionando. No, esa es la categoría, pero ¿a en qué el reto? tema de frecuencias de bajar de desperdicios, de desperdicios. ineficiencias en salud. Sí, ineficiencia en salud y eliminación de desperdicios. Porque ahí quien implementaría sería pues alguno de los asociados o todos los asociados pues de ASEMI, que dentro de ellos está pues compensar también. Las aseguradoras deben tener una red de servicios, entre ellas, pues que es o red física o red virtual, ¿cierto? Entre redes integradas de servicios de salud. En el tema de psiquiatría, y obviamente pues ellos serían unos potenciales clientes que tienen una demanda insatisfecha grande y que tienen una debilidad muy grande en la red de servicios, particularmente en el área de psiquiatría. Pero obviamente esto da también contra gastos de bolsillo y otros eventos pues que son producto de, podría ser Oficina Internacional de Migraciones, en desplazamientos forzados, en situaciones de estrés, en post-tragedia, en fin, hay una serie de potenciales compradores mapeados. ¿Sí? Sí, no, yo eso lo entiendo cuando la perspectiva es como emprendimiento. Lo otro sería que ellos buscaran esos otros aliados, por ejemplo, para invertir en el desarrollo e implementación. Pero recuerda que inicialmente la solución va dirigida a esas instituciones retadoras, que no excluye la posibilidad pues, de que se convierta en un emprendimiento y ustedes amplíen el mercado, ¿cierto? Igual ustedes pueden hacer el desarrollo pues aparte, sino que les va a tomar mucho más tiempo. No, la idea es tener, digamos, el modelo de atención en telepsiquiatría, ¿cierto? Y el modelo de negocio, así como tú te invitan a invertir en un hospital físico, como vea, aquí va a quedar la unidad de cuidados intensivos, cuántas camas, hospitalización, estos son los socios. Pues obviamente hay unos socios industriales que son los que estamos aquí poniendo la idea y los modelos y los procesos, etcétera. Pero sale a banca de inversión
y habrá inversionistas que pueden ser aseguradores si se lo permiten dentro de la integración vertical. En este caso, pues ASEMI o particulares que dicen, esta idea me gusta y bueno, o los mismos psiquiatras pues que quieran estar ahí, no solamente prestando el servicio, sino teniendo un rédito vía dividendos en el momento del resultado final de cada periodo del hospital. Es un poco la idea de eso, pero para presentar esto, el hospital virtual, el hospital líquido, pues tiene que tener claro absolutamente todo el modelo de atención, los procesos, la tecnología involucrada, los costos y ya escalar los volúmenes dependiendo de los recursos que se tengan, ¿cierto? Es un poco la idea, no sé cómo la ves. Ambiciosa, pero posible. Ajá. Igual siempre creo que, pues lo digo por experiencia bueno, no te habías conectado. Lo digo por experiencia de las soluciones ganadoras de la primera versión. Pues que si no están de la mano de las instituciones retadoras, hacerlo de manera independiente, pues implica mucho esfuerzo y recursos económicos. Entonces es muy importante pues que al momento de venderla, ¿cierto?, de sustentar, porque es una buena solución y responde a ese reto y además le apunta a la sostenibilidad financiera, pues darle los elementos para convencerlos para que trabajen de la mano. Lo digo por experiencia, porque todas las soluciones que eran muy buenas de la primera versión terminaron trabajando solas y no de la mano de las instituciones retantes, que es algo de lo que se ha tratado de solucionar en esta versión. Correcto. Bueno, yo quisiera aportar algo, si me permiten. Sí, Jaime, dale, que ya vi que estás en tu casita. Jaime. Sí, Carlos. Dentro de lo que se viene planteando para la implementación de la política de atención integral y todo lo que se ha establecido en las regulaciones que se han dado en el último año, en lo que se refiere pues a ya contratar a través de contratar rutas integrales de atención en salud. Allí está dentro de las cohortes de riesgo, está lo de salud mental y también están en las rutas de promoción y mantenimiento de la salud. Entonces, desde el punto de vista de demanda, hay una necesidad que sobrepasa no solo la capacidad de oferta con el paradigma actual, sino que, como tú lo planteabas, es muy costoso, pero precisamente uno de los enfoques que tiene el modelo que se está implementando en Colombia es el modelo preventivo basado en atención primaria. Tú lo mencionaste, con equipos multidisciplinarios en salud, pero en el territorio de esos equipos, en las comunidades, en las casas, que es donde están esos determinantes que muchas veces cuando llega el paciente, o a veces el paciente, aunque tenga posibilidad económica o alguna otra situación, como tú lo decías, no acude al sitio, ya digamos con estos gestores de salud que van a llegar a los hogares, con estas médicos familiares que en teoría, si todo esto se da, van a necesitar un soporte de unos programas especializados como el que tú planteas, que sean eficientes, y a través de la conectividad que hay hoy en día, a través de diferentes modelos, pues eso es lo que están comprando las empresas promotoras de salud. Ahora, con el nuevo programa de gobierno, todo lo que es el tema de modelo preventivo prácticamente sigue y al contrario, se va a reforzar en el orden de que es, digamos, la ministra una de las promotoras de la ley estatutaria, pero es no desconocer que ya este gobierno estaba sacando toda la reglamentación para implementar eso, o sea que todo eso va a encontrar ya en este segundo semestre, va a encontrar terreno, la salud mental está priorizada, y yo creo que la forma de llegar es a través de programas como este, con tecnología, con una buena coordinación. Ahora, lo último que quiero decirte es que todos estos equipos basados en estos elementos se hacen posibles, se materializan es con organización comunitaria de la salud, a través de estos equipos multidisciplinarios, a través de la experiencia logística que ya se ha desarrollado en Colombia. No sé si ustedes saben que Colombia es uno de los países con mayor desarrollo en capacidad logística y operacional de atención domiciliaria en salud. Y eso pues es un recurso que ya existe. Y a través pues de comprometer no solo a las familias, sino a las comunidades,
y sobre todo a equipos multidisciplinarios que ya van a tener que estar dando no solo un mayor conocimiento de la población que tienen a cargo, ya van a ser familias que van a tener indicadores, sino que, digamos, van a tener posibilidad de desarrollar competencias en el sentido de que un conocimiento profundo de los problemas de esas familias, de esas personas, en el entorno donde ellos viven, donde trabajan, pues va a permitir, digamos, darle mejores pautas a los del programa de salud mental para ver por dónde enfocar esos problemas. Muy diferente cuando llega una persona en un episodio agudo, pero en el continuo de la vida. A veces, y con esto quiero cerrar, el problema es que los psiquiatras, yo ahorita les decía que yo tuve experiencia en una clínica muy, muy importante del suroccidente en oftalmología. Y literalmente se los digo y descaradamente, los médicos especialistas en esa clínica no están interesados en salud pública. Les va tan bien con la demanda que no tienen ni tiempo ni le interesan. O sea que ya algún médico de estos de oftalmología, si hace salud pública, lo hace por vocación, porque está en la demanda que ellos viven muy bien. O sea, se dedican a atender pacientes. Lo mismo puede pasar con psiquiatría, con las casas. Entonces, se requieren unos modelos que incluso permitan el desarrollo de competencias y de personas, médicos, auxiliares, que permitan que la labor de un psiquiatra se multiplique muchísimo para dar apoyo a esta gente que está en la comunidad. El modelo que tú planteas, yo lo veo para todo lo que se viene y lo que se está comprando y el entorno económico, social, político que hay, lo veo en punto, lo veo en la jugada, Carlos. Eso es, muchas gracias. Mil gracias, Jaime. Sí, además aquí tomando nota sobre muchas de estas ideas que sí hay que, digamos, explicitarlas mucho más para, dentro de ese concepto de psiquiatrizar la atención y la responsabilidad en salud mental. Y ahí vienen pues los grupos de apoyo, vienen los grupos multidisciplinarios, viene hospitalización en casa, viene resolutividad extrahospitalaria vía plataformas, viene el tema de cuidadores, de cuidado dependientes mentales, que también creo que esas competencias se las debemos dar. Y bueno, lo que me preocupa un poco es cómo cerrar un poco el tema pero va en ese sentido de psiquiatrizar la salud mental en Colombia con equipos multidisciplinarios, generando resolutividad e integrándonos, digamos, a esas rutas explícitas que se tienen con la intervención de otros, no solamente profesionales, sino técnicos, tecnólogos y comunidad organizada. Me parece bacanísimo ese enfoque, Jaime. Gracias. No, Carlos, y si tú quieres, y uno de los objetivos de esto es el networking, yo hago parte de una organización de una empresa de atención domiciliaria que integra la Asociación Colombiana de Instituciones Domiciliarias. Allí se trabaja en investigación. ¿Es con Adriana Forero? ¿O con Adriana, ella? Sí, con Adriana Forero. Sí, precisamente. Quería es como acercarte a ese grupo porque ellos ahí se está enfocando mucho el tema en función de dar soluciones, pues, y se trabaja con la Asociación Colombiana, se trabaja con la SEMI, y allí se podría encontrar un poquito de tracción, pues, o ayudar a la tracción del proyecto que tú planteas, con Adriana Forero, precisamente. Excelente, Jaime. Si no sé cómo, si me das tu teléfono, si me interesa en el momento. ¿Tú estás base de Bogotá o dónde, Jaime? No, yo estoy en Cali, pero trabajamos muy de cerca con todos estos temas y la presidente es Adriana y ella te puede, digamos, no solo ayudar, sino que te abre todo ese recurso de toda esa red de atención domiciliaria que hay en el país, que está vinculada con la asociación. Además, muy válido porque es que ustedes son los que están identificando cuáles son las brechas por fuera del hospital que quedan ahí en el continuum de atención de salud mental. Y sobre esas brechas, pues puede uno, digamos, hacer énfasis. Si me permite, tu teléfono, Jaime, yo lo noto aquí. Es 318-340-9848. 340-9848, ¿cierto? Sí, 318-340-9848. Yo te estoy marcando, Carlos Ignacio Cuervo, y te agradezco mucho. Vamos a quedar muy conectados. Gracias a todos. Bueno, muy bien.
Gracias. Listo, ya copié aquí. Bueno, me alegra porque de eso se trata. ¿Alguien que más quiera compartirnos, Doris, de pronto algo? No sé. José ya tuvo asesoría. De pronto, Jaime, con relación a las actividades o los recursos necesarios en tu solución. Sí, yo creo que termino de estructurar algo mañana más. O sea, yo tengo, la reunión pasada les dije que estaba basándome en un ejercicio que se había hecho de corte académico y ya con el director pues lo estamos aterrizando de acuerdo a lo que plantearon. Como les digo, ya salí a terreno a buscar rotómetras y entonces organizar las ideas mañana y entonces de acuerdo a las posibilidades que ustedes me den, poder pedir una asesoría más puntual para aprovechar pues el apoyo de ustedes, que es muy valioso al máximo. Listo, no, bueno, entonces si no tienen alguna pregunta, comentario adicional, los voy a dejar ir a descansar porque se lo merecen por lo participativo que estuvieron hoy. ¿Alguien? Sergio. Ay, que Sergio se fue y nos abandonó. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? ¿Qué se hizo Sergio? Bueno, no. Parece ser que Sergio... Ay, Silvana estaba por acá. No sé qué. Ah, y Freddy también se terminó de conectar, pero no vi a qué horas. No sé si ustedes dos tengan alguna duda. Igual pueden ver la grabación. Al inicio hicimos como algunas claridades sobre el proceso de postulación, sobre cómo la ficha da elementos para la evaluación y definimos, pues o Sergio definió una ruta para que ustedes lograran elaborar el plan de acción y el presupuesto. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, un comentario adicional. No, mil gracias, de verdad. Muy ilustrativa y me voy muy contento. Muchas gracias. Yo te marco ahorita, Carlos, entonces para acordar, pues. Listo, Jaime. Claro que sí. Mil gracias. Hasta Listo. luego. Feliz noche. Saben que cualquier cosa me pueden escribir por el grupo de WhatsApp, al teléfono, bueno, y aprovechen el tiempo de las asesorías y postulen con mucho cuidado. Listo. Claro. Mira, como se abrió el espacio de asesorías para la otra semana, martes, ¿cierto? Lunes, martes, creo que son las últimas de una asesoría directa. Mantienen vigente, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces nos confirman la hora y que nosotros habíamos escogido inicialmente. Que no me ha Sí, llegado. nosotros enviamos la citación al correo. Ya incluso ya debería estar. Ah, listo, Sergio. Gracias. Que estés bien. Sí, señor. Feliz noche. Bueno, hasta luego, que descansen. Hasta luego. Chao, Sergio. Muchas gracias. La próxima, Chao. ¿cuándo es No, que estés entonces? bien. O ya. El viernes. Acuérdense que eso es para mí es muy importante. Yo no sé ustedes, Sí. pues porque el video ilustra o recoge todos los elementos de la ficha de manera sucinta y concreta y muy visual. Okay. Entonces ahí les van a dar elementos, pues tips para hacerlo y herramientas para hacerlo, porque a veces no todos tenemos esa competencia. ¿Listo? Viernes 6 de la tarde, ¿cierto? Sí, señor. Una delicia ese horario un viernes, pero sí. Claro, no. Vamos para allá. Bueno, ya hicimos toda la parte de hora de la montaña, hay que rematar. Así es. Ustedes Háganle, también que han pues. sacado ese tiempo y ese esfuerzo que hacen por brindarnos esta formación, es muy valioso y muy oportuno darles el reconocimiento. Muchísimas gracias, es con mucho gusto. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Me uno a esa emoción. Gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Gracias.